¿Está mal poner Skyrim en Danmachi? Una hoja de otoño capítulo 2. Escucha este capítulo 0 Seglisten Top This Chapter 31 Min guarda todos los capítulos de esta historia y escúchalos cuando quieras. Save all chapters of this historian listen anytime guardar en la biblioteca. Save to library texto del capítulo. Capítulo 2. Tras descubrir en qué mundo me habían lanzado, tuve una idea bastante tonta. Algo, efecto mariposa, Bella muerto, algo, un gran dragón mata a todos. ¿Cuál, sinceramente? No fue una mala conclusión. Danmachi claramente estaba preparando algo grande en el que el personaje principal tendría un papel central, y Bella, bueno, se salvó por pura casualidad, y mucho. Si cambias un poco su horario, de repente no lo salvarán los aventureros de alto nivel que casualmente estaban allí por cuarta vez consecutiva. Algunos podrían llamarlo suerte, pero yo personalmente lo considero mala escritura, lo cual es trágico porque vivo aquí ahora. En cualquier caso, si llevas esa lógica al extremo, de repente parece una muy buena idea simplemente no estar en horario. Es un poco más difícil eliminar a alguien de la existencia cuando hay cientos de kilómetros de distancia en la época medieval. La verdad es que al principio todo parecía una idea buenísima, pero por desgracia no tuve en cuenta un pequeño detalle. Vivimos en la época medieval. El culmen del entretenimiento en este mundo es leer y quizá ir al bar a beber cerveza de mala calidad si tienes dinero. Y ni siquiera podía permitirme el barrio rojo, aunque me aburriera lo suficiente como para arriesgarme a tener el equivalente mágico de una gonorrea. Soy un gamer descerebrado del siglo XXI. Necesito estimulación, la anhelo. Sigo sin poder hacer varias cosas a la vez desde que llegué a esta tierra perdida. Echo de menos mis dos monitores, mis memes y la dulce sensación de estimulación que llena el vacío. En resumen, me aburrí muchísimo y decidí decir, a la mierda, arriesguemos este mundo entero por diversión y dinero. Lo cual, dicho así, me hace parecer un imbécil, pero, ¿en serio? Pensé mucho en qué haría y cómo, y después de lo de ayer, tengo muchísimas esperanzas. La idea de una aventurera Danmachi con el sistema Skyrim encima es así de loca. El Rikkun, el gemido de Hestia me devuelve a la realidad, mientras mi diosa se retuerce tiernamente en el banco que arrastré detrás de la iglesia para ella. Estoy aburrida, pensé que querías mirar, le recuerdo pacientemente, mientras mis manos sacrifican inconscientemente más flores a los dioses oscuros de la alquimia. Sí, solo había pasado un día desde que llegué a la iglesia y ya había comenzado la rutina. Habíamos descubierto antes que sí tenía el sistema de habilidades que recordaba de Skyrim, las constelaciones aparentemente integradas en la propia fauna. Así que, naturalmente, lo primero fue coger un montón de plantas y sacrificarlas en un viejo equipo de alquimia que Miach estaba dispuesto a prestarle a Hestia. ¡Genial! Los resultados hasta ahora, más o menos igual que si no te hubieras molestado en recordar las combinaciones de plantas de Skyrim y lo hubieras hecho todo a ciegas. Ganas algunas, pierdes muchas. Por desgracia, esto no es un mundo de juego, así que al parecer no tengo un botón mágico para hacer pociones, lo que significa que estoy triturando, moliendo y cortando a mano. Lo que significa que, a pesar de haber estado en esto toda la mañana, solo había hecho unas 40 pociones importantes guardadas en un recipiente de cristal que Miach nos había prestado. Además, me quedaba solo una cuarta parte del enorme montón de ingredientes con los que había empezado. Esto iba mejorando poco a poco, con lo que espero sea una señal de mi nivel de habilidad, pero como Hestia apenas entiende lo que pasa con las constelaciones, ni siquiera sé con qué nivel de alquimia empecé. Probablemente con unos 15. Pero eso me lleva al siguiente problema. Apenas distingo los venenos de la buena sustancia, así que no tengo ni idea de qué hacen estos líquidos. Podría meterle un vial de veneno a un goblin en la garganta y, por lo que sé, podría hacerle un daño leve o hacerle cosquillas durante un minuto. Por suerte, iba mejorando, al igual que con mi técnica de producción actual, iba mejorando poco a poco en todos los aspectos. Mi incipiente capacidad para distinguir entre estas pociones por el olor aumentaba constantemente. ¿Cómo funciona? No tengo ni idea, pero esta huele a arándanos y mi instinto me dice que eso es malo. Va a la pila de venenos. ¡Ma! Eso fue antes de saber cuánto tardaría esto, se quejó Hestia. Y te sigues distrayendo. Es como si apenas me escucharas. Es bastante justo, la verdad. Te dije que probablemente sería aburrido.
Oh, espera, mentira. Estia se levantó de un salto, señalándome indignada. Dijiste, Estia, ven a ver mis increíbles habilidades de alquimia y luego saliste corriendo a recoger flores. No, dije que puedes venir a ver mis horribles habilidades de alquimia más tarde si quieres. Mientras la corrijo, mi habilidad me mantiene en movimiento, preparando el siguiente fracaso que tiro en un cubo que burbujea siniestramente. De verdad, necesito encontrar un buen lugar para deshacerme de eso antes de que explote o corroa el cubo y contamine el agua freática. Es lo mismo, gimotea. Bien, digo, dejando el mortero. ¿Quieres hacer algo divertido? Quiero saber más sobre mi hija. Me mira con cara seria. ¿Qué tal si no? Bromeo, aunque casi hago una mueca al ver la decepción reflejada en su rostro. Por muy mal gusto que sea negarme, me es imposible adentrarme en mi pasado con ella, en mi mundo. Mi historia personal no es material para el origen de un héroe. Estaba pensando más en volver a intentarlo de Fauna. He subido de nivel en alquimia al menos una vez, así que espero que quede un poco más claro. La decepción da paso lentamente a una fingida indiferencia. Bueno, si insistes, sonrío, intentando que Estia deje de pinchar y tocar mi falda después de que nos costara bastante descubrir cómo abrir la constelación. Al parecer, el idioma en el que estaba escrito era completamente desconocido y ni siquiera yo sé leer esa porquería, así que estamos un poco perdidos. Lo cual, por supuesto, lo hacía demasiado interesante para que una diosa como Estia se resistiera a tocarla durante varias horas. Al final, solo tuve que apartarla para que parara. Las personas tienen necesidades biológicas que no se pueden satisfacer con una diosa sentada sobre tu trasero. Vamos, el Rikkun, te espero. Me instó, y en respuesta, simplemente le enseñé mis manos sucias. Eres una diosa, ten paciencia. La reprendí con una sonrisa madura mientras me lavaba las manos con un chorrito de agua del cubo limpio. Estia hizo un puchero aún más fuerte. Mou, he sido paciente. 1 hora. Sí, sonreí con suficiencia mientras me quitaba la camisa y me arrodillaba de espaldas a su banco. Me dio un ligero golpe en la espalda en respuesta, antes de que su interés la venciera y sus dedos comenzaran a trazar los patrones grabados en mi alma. Estaba tan cerca que podía sentir el calor de su aliento en mi espalda. Resistí el impulso de poner los ojos en blanco. Ha cambiado. Exclamó. ¿Se puede hacer algo con él? ¿Hay algo? Su voz se fue apagando, sus suaves caricias me provocaron escalofríos. Creo que tienes esos puntos de ventaja que mencionaste ayer. Se siente como... Le había explicado los fundamentos de la subida de nivel en Skyrim el día anterior, pero sin material de referencia, parecía que solo le había transmitido la mitad de la imagen. Potencial, susurró con una voz débil y distante. Esto es increíble, el Rikkun, de verdad que sí, ¿verdad? Reí entre dientes mientras me daba una palmadita en el costado. ¿Puedes ponerlo en algún sitio? ¿Y hay algo más? Volvió a tararear. ¿Una de las constelaciones es más brillante? ¿Más llena? Parece que está llena a más de 1/5. Aparte de eso, me acomodó un poco, me daba empujones como si fuera una maldita peluquera. No veo nada nuevo. Te esperabas esos puntos de salud o resistencia, ¿verdad? Miro con recelo por encima del hombro. ¿Seguro que no te perdiste nada? Me miró con una expresión de gremlin, pendiente de patente. ¿De verdad vas a menospreciar a una diosa, el Rikkun? Parecía ir muy en serio, así que la miré directamente a los ojos. Sí. Dije con cara de pocos amigos. Mou. Me abofeteó por lo que me pareció la 100ª vez. Mi primer hijo es un canalla. Y mi diosa es muy abus, levanté las manos en señal de rendición cuando volvió a levantar la suya. Eso mismo pensaba, declaró con suficiencia. Y no tienes esas cosas para los puntos. Tendría que confiar en ella, al menos por ahora, pero esperaba, bueno, algo, supongo. Por otro lado, supongo que tenía sentido. ¿Cómo se traducirían unos puntos de vida y una resistencia que no te permiten correr ni un minuto en un mundo como Danmachi? ¿Y la magia? ¿Puedo siquiera usar la magia de Skyrim? Hacer la pregunta no hizo que la respuesta surgiera mágicamente de mi alma, así que supongo que estoy sola. Oh, espera, Estia, ¿cuántas constelaciones hay? Pregunté algo que probablemente debería haber preguntado desde el principio.
Un sonido de concentración bastante tierno resonó detrás de mí antes de que anunciara. 18. Entonces sí tengo magia, dije pensativo. ¿Sigues pensando en eso? Resopló. Sé que hablamos de esto ayer, el Rick-kun, pero los aventureros normales solo pueden tener unos pocos hechizos. No sé si puedes lanzar tantos como mencionaste ayer, pero incluso ver 3 hechizos de un nivel 1 llama la atención. Lo sé, puse los ojos en blanco. La magia de Skyrim es bastante débil al final del juego, solo estoy pensando en mis opciones. Tener un hechizo de curación estaría bien. Eso me tranquilizaría, admitió en voz baja. Tararé de acuerdo. También quiero ver si sube mi estadística mágica. Quizás, dijo distraídamente, antes de detenerse de golpe. Ya lo tengo. Exclamó. Tu punto de ventaja. Puedo ponerlo en algún sitio. Dijo con suficiencia. Oye, el Rick-kun, ¿a que soy increíble? La aplaudí con sarcasmo. Qué increíble eres, mi diosa. Estaba tan engreída que ni siquiera me pegó por mi broma. Asintió. Ahora, ¿dónde quieres esto? ¿Puedes encontrar la habilidad de una mano? Para espadas, me refiero. ¿Sí? ¿Puedo hacer eso por ti? El Rick-kun se interrumpió de repente. ¿Por qué hay 2? ¿Te vas a tocar ahí atrás o algo así? Asiente y no puedo evitar parpadear. Subir de nivel no debería ser tan raro. Hay 2 habilidades de espada. Una es a una mano, la otra a 2 manos, elige la más pequeña. Exclama, antes de que un suave toque me roce la espalda y cambie de opinión. Me uní a su asombro. No sé qué ha cambiado, pero me muero de ganas de apuñalar algo ahora mismo, sobre todo con un arma de una mano. Esta es la ventaja de daño, ¿verdad? Pregunta con curiosidad. Claro que sí. Acepté con alegría, todavía con la sensación de poder, mi poder. Tengo otro punto de ventaja. ¿Y ya está disponible el segundo nivel? Eso es, dijo Estia, volviendo a mi falda. Tienes uno más, Y. La anticipación me llenó al decir, lo he conseguido. Anunció su éxito con alegría, y caramba. Lo noté. Me reí un poco frenéticamente. Eres la mejor, Estia. Afirmé con sinceridad, con la mente inundada de, no sé cómo empezar a describirlo, pero sé que me lo voy a pasar genial en la mazmorra. Exclamó con alegría, absorbiendo los elogios. Me levanté de repente, con una sonrisa voraz. Oye, me interrumpió Estia mientras la levantaba de las axilas con despreocupación. Parpadeó. El Rick-kun. Fue todo lo que pudo decir antes de que la abrazara con fuerza y empezara a darle vueltas. La gente pequeña no merece piedad. ¡Guay! Gritó, pero no paré hasta quedar satisfecha, solo entonces la dejé caer sobre sus piernas temblorosas. ¿Por qué? Gimió. Porque eres la mejor, respondí con suficiencia. No creo que quiera ser la mejor si eso significa que sigues haciéndome girar, se quejó. Parece que alguien quiere que la giren de nuevo, bromeé, sin esperar que Estia viera mis dedos retorciéndose y saliera corriendo. Eres tan malo. Gritó la diosa abusiva, huyendo de mi yo victorioso. Recuerden, niños, siempre hay que vengarse. Como ya no necesitaba apaciguarla, supuse que podría volver a mi alquimia y consumir el resto de mis ingredientes, pero en serio. Esas ventajas me dejaban con ganas de hacer una sola cosa. Y esa cosa es moler. La mazmorra es una llamada a los chicos, esperando a que un héroe asesino se sumerja en sus oscuras profundidades. La verdad es que todo suena un poco romántico. Antes de viajar a Horario, había trabajado de obrero en Rattan. El sueldo era una mierda, pero mientras fueras lo suficientemente fuerte, no les importaba si venías a trabajar con, digamos, unos trapos que encontrarás en la calle, y dadas mis circunstancias, eso era perfecto. Además, en esa época no tenía exactamente muchos gastos generales, debido a que dormía en las calles del pueblo, así que me quedaba un pequeño fondo decente, parte del cual luego había usado a buen precio. Un buen uso que por suerte recordé sacar de mi equipo de abajo y guardar en mi inventario. No quería lidiar con los pucheros de Estia ahora mismo. En cuanto los alcancé, el cálido resplandor de los objetos que se materializaban en mi inventario iluminó el aire, y de repente me quedé con un escudo en el brazo, una coraza de acero bastante ligera en el pecho y una espada en la cadera.
¿Por qué espada y escudo en lugar de arquero sigiloso?, te preguntarás. Lo había pensado bien en Ratan, rebuscando en mi cerebro lo que sabía de la mazmorra de Danmachi. Dos cosas destacaron. Una era que los monstruos de la mazmorra siempre parecían saber dónde estaba Bello, aparecían encima de él, y la otra era que la mazmorra era al menos parcialmente consciente y quería matar a quienes entraban en ella. Ahora bien, mi conocimiento de Skyrim se limita solo al juego y no a ninguna de esas extrañas y profundas historias que encuentras en internet. Pero de alguna manera no creo que agacharme me permita engañar a un enemigo de tipo dominio con aparente omnisciencia en dicho dominio, independientemente de mi nivel de habilidad. Peor aún, ni siquiera puedo probarlo porque no sé si los monstruos escalarán con mi nivel como en Skyrim, así que hasta que descubra eso, falsear mi configuración es lo mismo que suicidarse. Entonces, ¿el arquero sigiloso está descartado? ¿Qué pasa con la magia? No sé cómo activarla, y el daño de la habilidad se arregló en el juego, lo que provocó que fallara en los niveles más altos. Eso podría ser diferente para mí dado cómo funcionan las estadísticas de magia en Danmachi, así que volveré a ello más tarde. Todo eso solo deja el cuerpo a cuerpo, uno de mis favoritos personales y, si soy honesto, la única opción que realmente consideré. Demándenme, soy parcial. Cuando las masas hablan de héroes, quieren destellos, quieren historias de valentía, de personas corriendo de cabeza al peligro, espada en mano. Quieren gente como Ice y su estilo de espada exageradamente elaborado y acrobático, al valiente y la historia que ha construido a su alrededor. Quieren a Riveria y su gran magia demoledora. No quieren la historia de un tipo que se escondió un rato, disparó unas flechas y luego todos murieron. Nadie contaría una historia sobre eso. Bueno, tal vez sí, porque es un poco gracioso, pero esa no es la onda que buscamos aquí. Aquí solo buscamos energía de héroe grande. No me importa tener una habilidad rota, si estoy luchando contra el dragón del fin del mundo, puedes apostar tus nalgas a que no voy a dejar de intentar exprimir más poder de este mundo. Esta es la Santa Iglesia de los Héroes Maxers y está ganando mucho tiempo, chicos. Lo que significa que es hora de joder la mazmorra, justo después de terminar de registrarme en el gremio. Es justo cuando salgo de algo asombroso se me ocurre. Me giro para mirar mi precioso cubo, que burbujeaba de forma amenazante. ¿Podría? Lo cogí con mucho cuidado y observé con una sonrisa creciente cómo desaparecía en mi inventario. ¡Ay! A los monstruos les va a encantar mi cubo. Al fin y al cabo, las sugerencias de Ginebra son solo para humanos. Hestia, voy a la mazmorra. Vuelvo algún día. Grité hacia la capilla, y salí corriendo antes de que pudiera responder. La sucursal del gremio más cercana era bastante elegante, pensé, como si alguien hubiera tomado un banco para convertirlo en su gremio de aventureros de fantasía y luego hubiera decidido adaptar su estética a su funcionamiento. Los uniformes formales con chaleco y las chicas profesionales guapas eran la norma, y operaban con una eficiencia clínica que realmente respetaba. Por desgracia, esa misma eficiencia me llevó rápidamente a una fila para una dependienta que me hizo esperar lo peor. Eina Tulle era quizás más guapa que en el anime, pero simplemente no me molestaba en tratar con ella. Si la experiencia de Belle servía de referencia, me esperaba una charla larguísima sobre cómo matar enanos verdes con el alcance de un niño pequeño. Todo por parte de una mujer que nunca había estado en una mazmorra. Si esto fuera un juego, sería la clase de tontería de nivel tutorial que me habría saltado directamente, porque, ¿en serio? Prefiero inhalar los vapores que salen de mi cubo que verme obligado a escuchar un tutorial extenso sobre lo más básico. No soy un hombre paciente. Desorientado, fantaseé con irme y entrar corriendo en la mazmorra como un idiota. Ni siquiera me di cuenta de que estaba al frente de la cola hasta que Tulle se aclaró la garganta educadamente. Parpadeé. Oh, perdón, me quedé un segundo despistado. ¿Qué puede hacer el gremio por usted hoy, señor? Preguntó formalmente, con la mirada fija en mi armadura y una sonrisa algo forzada en sus labios. Carne, y solo necesito registrarme como aventurero. Su sonrisa se vuelve un poco más tensa. ¿Tienes una familia con la que registrarte? La familia Hestia. Le informo. Por el gesto de su frente, se nota que no ha oído hablar de mi diosa. Ya veo, frunció el ceño. Antes de conseguir los formularios, necesito preguntar si también necesitas un asesor de mazmorras. ¿Eso era una elección?
Madre mía, voy a ahorrar tanto tiempo. No. Su sonrisa se convirtió en un ceño fruncido. Mi familia ya me ha informado. Desvié el tema, Estia sin duda no, pero yo tenía un conocimiento sólido de los primeros 12 pisos, ni hablar del primero. Ahora sí. Qué tierno, está dando suposiciones. Vuelvo enseguida con sus formularios. Mientras veía alejarse a la semielfa, pensé por una fracción de segundo que quizá esto no sería tan malo, que quizá había juzgado mal a Ina y su carácter autoritario. Ese pensamiento me persistió hasta que regresó con un montón de formularios más gruesos que mi pulgar. Maldita sea. Debería haber ido directo a la mazmorra, haber dicho a la mierda y haberme metido de lleno. Siento que el tiempo se me escapa entre los dedos. Debí de sentir cierta inquietud, porque Tulle me echó un vistazo y esbozó una sonrisa burlona. Malditos burócratas, no les basta con sufrir, no, tienen que arrastrar a todos con ellos. La primera quinta parte del montón requería rellenar un montón de información, y eso llevaba una eternidad. Inmediatamente después venían las renuncias a la vida y a la responsabilidad, que había que leer de principio a fin, un montón de jerga legal que básicamente se traducía en que te jodan a ti y a tu familia, este idiota ha firmado su vida. Lo cual hice, así que es justo, pero aún así preferiría estar de cabeza en mi cubo ahora mismo. Fue mientras leía la novena y última exención que Tulle decidió que no podía esperar más. Carnesan. Me llamó la atención. Veo que estás decidido a seguir este camino, así que te daré un consejo que le doy a todo aventurero que pasa por aquí. Los aventureros no deben ir de aventuras, la mazmorra es un lugar increíblemente peligroso y la única forma de encontrar fortuna allí es estar a salvo. Afirmó con firmeza, implorándome con la mirada que la escuchara. Probablemente debería asentir y seguir adelante, sin embargo, sé que tienes buenas intenciones y todo eso, y probablemente solo estás hablando de aventureros imprudentes y sin sentido común. Dije con indiferencia. Pero aún así, sigues equivocado. Entrecerró los ojos peligrosamente. ¿De verdad? Resistí el impulso de poner los ojos en blanco, haciéndome el obtuso, ¿eh? La falna responde al desafío. Cualquiera que siga tus consejos nunca llegará a las estadísticas de rango D, y mucho menos a más. Eina se ajustó las gafas con el rostro frío. Son consejos para evitar que la gente se ponga en peligro imprudentemente, Carnesan. Así que ahora los aventureros no deben emprender aventuras, salvo en los momentos en que deben. Le devuelvo su lema con una parodia. Sinceramente, estaba siendo un poco imbécil, pero para empezar no era el mayor fan de Ina y ella me estorbaba. Si quieres verlo así. Dijo con severidad. Tarareé, firmando mi nombre en el último formulario con una floritura, levantando la vista para dedicarle a Tulle una sonrisa de satisfacción. Y listo, me interrumpe cuando me deja un nuevo juego de formularios con un brillo sádico y burocrático en la mirada. Me temo que la diosa Estia dejó gran parte del proceso de formalización de su familia para su futuro hijo. Eina sonrió, con una sonrisa fría y maliciosa que insinuaba horrores incalculables, cargados de papeleo. Tendré que insistir en que te encargues de eso ahora mismo. No sé con quién estoy más enfadada ahora mismo, no, es con Estia, sin duda es con Estia. Le daré una paliza a esa diosa cuando vuelva. ¿Se atreve a dejarme esta mierda en el regazo? Me aseguraré de que no pueda sentarse en una semana. ¿Por dónde empiezo? Pregunté con una sonrisa forzada, mirando fijamente al demonio burocrático. Con el ánimo destrozado por los milagros de la burocracia y Estia, dirigí mi atención a Babel, la enorme torre excavada en la roca que domina el centro de horario y sirve como el gran sello de la mazmorra. En su base, a través de los grandes arcos, encontré la gigantesca escalera que servía de entrada a la mazmorra, así como algo que definitivamente no aparecía en el anime. Estiré el cuello para observarlo todo y contemplé con asombro la pintura aparentemente viviente del cielo azul que dominaba el techo de la gran sala. Brillaba hermosamente en el pasillo en sombras y no pude evitar preguntarme si sería el sello de Uranus. Gracias a Tulle y a su papeleo, llegué bien pasado el mediodía, mucho después de la avalancha matutina de aventureros. La escalera estaba prácticamente vacía, salvo por unos cuantos aventureros maltrechos que descansaban en la parte inferior, y un solo grupo que se dirigía hacia mí y parecía excesivamente complacido consigo mismo. Al pasar junto al grupo, aparentemente afortunado, el líder gritó:
Dales caña, mocoso. Entre las risas de sus camaradas. Gracias, desconocido, me hacía falta después del gremio. Sonreí y seguí bajando las escaleras a saltos. Aquello era profundo y no me apetecía tener que volver a subirlas estando ya maltrecho por la mazmorra. Sin falna, entrar y salir de la mazmorra sin ayuda probablemente sería bastante agotador. Al acercarme al final, el ladrillo de Babel dio paso a algo mucho más antiguo y siniestro. La piedra oscura formaba una antigua puerta, con sus pesadas puertas de metal casi brillante, abiertas de par en par invitándome. Los dos aventureros que las custodiaban me saludaron con la cabeza al pasar, y así, sin más, ya estaba en la mazmorra. El aire era fresco y olía a esa particular combinación de rancio, terroso y un toque metálico que a veces se encuentra en las cuevas. Las paredes eran de un extraño color azul claro en lugar de los tonos terrosos que esperaba del anime, y una luz tenue llenaba el espacio desde algún lugar. Sin embargo, lo que más destacaba era el silencio antinatural que llenaba el espacio. Dios, estas vibraciones son perfectas, ya se me erizan los pelos de la nuca. Con una sonrisa y un roce de acero contra cuero, avanzo hacia la mazmorra, espada en mano. Recuerdo a Belle corriendo por ahí con su cuchillo envainado, pero las espadas son un poco más difíciles de sacar y no tengo la velocidad de Belle. Puede que Canarín ya haya mejorado mi daño, pero Esquirín no tiene nada de velocidad más allá de un par de gritos. Escudo primero, puse un pie delante del otro y avancé con entusiasmo, forzando mis sentidos para intentar escuchar algo que pudiera. Al ser un héroe, lo más importante es no parecer tonto, y eso significa evitar los errores comunes de novato. Nunca te relajes en un lugar que quiere matarte, o acabarás como Belle, medio muerto y teniendo que ser rescatado. Nada es menos heroico que tener que ser rescatado, o morir como un tonto, supongo. Tardé 5 minutos explorando así antes de encontrar a mi primer goblin, lo que probablemente decía algo sobre la frecuencia de aparición en esta planta. Era una criatura graciosa, como un niño pequeño con extremidades enormes y desgarbadas, y una cabeza bulbosa que se movía de un lado a otro mientras corría hacia mí. Su alcance era una mierda, su velocidad era solo un poco mayor de lo que cabría esperar de sus piernas de niño debido a su fuerza de adulto, y su inteligencia aparentemente se limitaba a correr en línea recta hacia ti. Fue, en resumen, divertidísimo, y quizás un poco triste como el gran comienzo de mi viaje heroico, pero podía con eso. Después de todo, todos los aventureros empezaban aquí. Mientras el pequeño cabrón cabeza de patata se acercaba, sonreí. Sí, todo empezó con esto. Una sola estocada de manual, sacada directamente de mis clases de esgrima de la infancia, le atravesó el cráneo, atravesando su resistencia con la misma facilidad que una sandía demasiado madura. No es que haya apuñalado muchas sandías, pero ya sabes. Recargué el brazo y retrocedí con el escudo listo. Mi precaución resultó ser excesiva dados todos los puntos que ya he mencionado, y el goblin simplemente se desplomó de forma anticlimática. La única sorpresa real fue que el cuerpo seguía desangrándose en el suelo en lugar de convertirse en cenizas como en el anime. ¿Sigue vivo? Bueno, la seguridad es lo primero. Le corté la garganta con cuidado, pero no se movió ante la fuerza del golpe, dejándome con un cadáver aún más ensangrentado. Recordé el mural del cielo que había visto hacía apenas unos minutos. Quizás era solo otra diferencia entre el anime y el mundo real. Pero si era así, entonces, ¿cómo demonios consigo las botas? Murmuré, aún a una distancia prudencial del cadáver. Había visto suficientes películas de terror como para saber que nunca debía acercarme a criaturas muertas. Mirándolo fijamente, espada en mano, me di cuenta de que tendría que empezar a cortar a ver qué pasaba. No fuiste un oponente digno, pero lo siento de todas formas. Ofrecí una plegaria de mierda, agachándome, aún fuera de mi alcance, y simplemente empecé a cortar. Inmediatamente descubrí 3 cosas. Las espadas no tienen la fuerza suficiente para un trabajo de precisión, y los monstruos tienen mucha sangre. Mi ropa no salió ilesa. Lo último que me di cuenta fue que la piedra mágica del goblin estaba en el lugar obvio. Lo sé porque la rompí sin querer mientras hurgaba en su pecho. Al menos se convirtió en ceniza, y ahora sé que necesito un cuchillo de trinchar. Descuartizar a cada monstruo va a ser un rollo. Supongo que por eso es importante un buen apoyo. De pie, le di las gracias a Falna una vez más por su mejora.
Mis rodillas probablemente no sobrevivirían a este asunto del héroe sin ella, si esto sirve de indicio. Pasaron otros 10 minutos antes de encontrar a mi segundo goblin, uno que murió tan rápido como el primero. Con un simple golpe de mi espada, la criatura se desangró en el suelo. De verdad, no puedo expresar lo patéticas que son estas cosas. Y eso me hizo ser cauteloso, porque la única razón que se me ocurría para crear estos enemigos de nivel de mierda era que fueran una operación psicológica diseñada por la mazmorra para que los aventureros se confiaran demasiado y bajaran la guardia. Quizás le estoy dando demasiado crédito, pero en el fondo soy un conspiranoico y esto huele bastante sospechoso. Por suerte, la extracción va un poco mejor esta vez y, tras un rato rebuscando en las entrañas ensangrentadas de un goblin, conseguí una gema morada de brillo tenue, algo a lo que mi habilidad reaccionó de forma curiosa. No era una gema de alma, pero se sentía bastante parecida, solo que demasiado débil. Lo cual fue un alivio, la verdad. Había estado preocupado por los ingredientes de Skyrim desde que me senté con Estia y repasé la habilidad con ella. La alquimia trabajando con las plantas de la superficie me había ayudado a disipar esas preocupaciones, pero encantamiento y herrería son los grandes, y si estaban descartadas, entonces la habilidad, bueno, seguiría siendo demasiado poderoso, pero ni de lejos tanto como pensé. Fue mientras estaba agachado allí, contemplando la gema, que oí los primeros crujidos, lo que me obligó a soltarla y retroceder del trozo de techo del que habían surgido los gobos. Eso está un poco mejor, Dungeon, bromeó, viendo cómo los hombrecitos verdes caían al suelo. Era bastante gracioso cómo se desplomaban y tenían que levantarse solo para mirarme fijamente. Retrocedí a una distancia prudencial, interponiendo mi escudo entre ellos, con la espada preparada. En tu cara, Tulle, soy la viva imagen de la precaución, incluso contra estos niños descerebrados. Corrieron hacia mí con su habitual falta de estrategia, lo que me llevó a experimentar con un paso a un lado que acercó demasiado la trayectoria de 2 de ellos, algo que los hizo tropezar como locos, casi al estilo de Charlie Chaplin. Me reí, recibiendo al goblin impasible con un corte casual en la garganta a una distancia a la que ni siquiera podía responder. No murió al instante, pero retrocedí mientras se desangraba desgarrándose en el suelo. El dúo dinámico finalmente logró corregir su trayectoria y corrieron hacia mí uno al lado del otro, algo que reparé con una larga estocada en el cráneo del gobo de la derecha. Con mi espada demasiado extendida hacia su amigo, el último goblin demostró algunas habilidades básicas de razonamiento y aprovechó la oportunidad para saltar a mi garganta. El problema estaba a mi izquierda y mi escudo no estaba para nada demasiado extendido. Resoplé al ver la expresión que retorció su vil carita cuando mi escudo se estrelló contra su torso y le arrancó el aire de los pulmones. La criatura rebotó con un crujido y se estrelló contra la pared irregular, donde cayó al suelo hecha un ovillo. Negué con la cabeza con desprecio. Estas cosas eran una broma de operación psicológica. Un golpe casual acabó con el primer gobo, que seguía sangrando, dejándome solo con el pequeño bastardo paralizado que seguía mirándome con odio incesante. Con gusto habrías hecho lo mismo, le recordé, mientras mi bota le destrozaba el cráneo hasta convertirlo en un desastre sangriento. Extraer las nuevas gemas resultó ser tan pesado como la primera vez, y me encontré lamentando que este mundo no fuera exactamente igual al del anime. Pero bueno, quejarse no servirá de nada, solo tendría que buscar un partidario pronto. Si Lily era una señal, probablemente anduvieran por ahí esperando grupos frene a Babel. Solo tendría que buscar uno mañana con la hora punta de la mañana. Pero antes, tendría que decidir si me quedaba en el primer piso o... ¡Ay, a quién demonios engaño! Claro que voy a ir más allá. El Falna crece a través de los desafíos, de la superación personal y este piso ni siquiera se acercaba. Máximo esfuerzo. Sonreí, adentrándome en la mazmorra que aparentemente quiere matarme. Hasta ahora no lo ha hecho muy bien. Gracias por leer y por el apoyo que ha recibido esta historia la última semana. De verdad, lo aprecio. Por si no se habían dado cuenta, desprecio mucho a los goblins y la falta de comprensión de la fantasía en general sobre el concepto básico de tamaño y alcance. Si la gente empieza a pensar que cosas como arañas del tamaño de un hombre son tan peligrosas como los niños pequeños verdes, entonces algo has hecho mal, salvo por la velocidad absurda.
Respecto a lo de Inatuye, el Rick se mostró un poco más de sí mismo de lo que lo haría en su papel habitual. Puede ser sorprendentemente impaciente, cree saber más que los demás y está bastante obsesionado con la idea de ser el héroe. Si hubiera escuchado, habría aprendido sobre la necesidad de tallar cristales de antemano y habría traído un cuchillo. Probablemente no sea la última vez que esas peculiaridades suyas se vuelvan en su contra. Para aclarar los niveles de habilidad, el Rick comenzó con el nivel 20 de una mano y el 15 de alquimia. Sus dos subidas de nivel vinieron de llevar la alquimia hasta el 22. Puso sus 2 puntos de ventaja en la ventaja de daño de una mano. Este mejorará en la interpretación de la habilidad, así que por ahora tengan paciencia con la ambigüedad. No hay estadísticas de salud / resistencia / magia, de ahí la confusión de el Rick. Tampoco puede averiguar cómo acceder a su magia actualmente, pero lo hará en el futuro. El Rick no es un dracónido y no tiene forma de aprender gritos en este mundo. Vi bastante confusión sobre esos puntos, así que solo quería aclarar antes de seguir. Espero que esto haya aclarado algunas cosas y perdón por la larga